la palabra al doctor José Terán, quien se encuentra ya en pantalla. Bienvenido, sí, doctor Terán. Muchas gracias, Cindy, y a todos los participantes de este panel y a todas las personas que están en este momento escuchándonos y viendo a través de distintas redes. Este es un año muy importante, es la primera vez en mucho tiempo en la cual no se siguen todas las ceremoniales en cuanto a un acontecimiento que definitivamente marca un hito en la historia de la República de Panamá. Y este es un momento en el cual nosotros como panameños tenemos que tomar mucha conciencia de la necesidad de tener equipos trabajando en un mismo sentido, precisamente para lograr un objetivo común. Y esto me lleva a una palabra muy importante que es lo que todos debemos tener, es sentido común en el manejo de las crisis. Aquí ahora podemos hablar de AC y DC, antes del coronavirus y después del coronavirus. Y la vida nos ha cambiado a todos en una forma definitiva. Para un manejo adecuado de este problema, es necesario escuchar, tomar decisiones y actuar en una forma rápida con prontitud para que estas acciones tengan un efecto que en el caso del coronavirus se ven aproximadamente a las 2 semanas. Todo lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer en este momento lo vamos a ver reflejado dentro de 2 semanas, igual que lo estamos viendo en este momento de todo lo que nosotros dejamos de hacer o hicimos hace 2 semanas. Y como dice el doctor Gracia, efectivamente los números en este momento han ido mejorando, yo diría que considerablemente. Sin embargo, la población panameña está sumamente desesperada por distintos motivos. Yo participé desde un principio en este grupo asesor del coronavirus, una invitación de la ministra Turner, en la cual estábamos distintas personas ahí, y nosotros desde un principio establecimos algunas condiciones para poder mitigar el avance de esta pandemia y tratar de controlar los efectos que ella podría ocasionar en la población panameña. Dentro de esto, básico en toda epidemia, está precisamente la identificación oportuna de los casos positivos. Y esto es a través de pruebas. Hay que recordar que cuando esto inició, había una gran escasez de pruebas de PCR, no solamente en Panamá, en el mundo. Hoy esa situación ha cambiado considerablemente, pero además de identificar al paciente positivo, hay que buscar cuáles son sus contactos antes de que hubiera desarrollado alguna sintomatología, los contactos que después que comenzó a desarrollar sintomatología, cuáles fueron esas personas, y hay que aislarlas, hay que ponerlas en cuarentena, pero esa cuarentena tiene que ser una cuarentena adecuada, tiene que ser en un lugar adecuado. No es lo mismo a una persona hacer una cuarentena en un lugar donde en 40 metros cuadrados viven 4 o 5 personas, a estar, por ejemplo, en un hotel donde esa persona va a estar debidamente aislada, precisamente para evitar el contagio de otras personas. Así que el tema de los hoteles y el tema de los albergues son sumamente importantes poderlos determinar adecuadamente. Sin embargo, hemos visto que esos consejos que se dieron no fueron totalmente tomados en cuenta. Nosotros tenemos una capacidad a nivel de hoteles, de cuartos de habitaciones en Panamá, que probablemente esté entre 18,000 y 20,000 habitaciones, y sin embargo tenemos 600 y pico personas en este momento en esos hoteles. Habría que hacer un cálculo de cómo cambiaría la cantidad de personas contagiadas si en vez de tener 600 o 700 personas tuviéramos 12,000, 13,000 o 15,000 personas en los hoteles. Esto es algo muy importante y es precisamente lo que el nuevo grupo de asesores lo ha dicho.
Hay que ir a buscar, aislar, trazar, ¿no? Y que las personas se pongan en una cuarentena adecuada. Para esto, también se recomendaron la creación de equipos de asesores con el concurso de la empresa privada. Yo en lo personal tuve acercamientos con la Cámara de Comercio precisamente para establecer un programa que fuera adopta tu trazador o adopta tu médico, teniendo 400 médicos graduados esperando a ser nombrados, que bien podrían ser parte importante de este equipo de trazadores que ya tienen un conocimiento y que con una educación en cuanto al manejo de epidemias y el manejo de los contactos, les sería muy fácil poderse encargar de distintos equipos. Entonces, tenemos el personal, tenemos la forma de financiar ese proyecto y que esto hubiera sido probablemente lo que hubiera cambiado el curso de la enfermedad cuando en el mes de abril y mayo nosotros teníamos en el país aproximadamente un 100, 200 casos. Las unidades de cuidados intensivos estaban en aproximadamente 50 personas. Hoy en día, ese número que está en la unidad de cuidados intensivos se ha triplicado y hay veces hasta cuatriplicado. Sin embargo, la cantidad de médicos, la cantidad de enfermeras y la cantidad de personal de soporte sigue siendo exactamente la misma que en el mes de abril y mayo. Lo que hubiese cambiado la situación de hoy era implementar esos equipos de trazadores en el mes de abril para comenzar lo que era la parte de la apertura a la economía. Y como he dicho en algunas otras ocasiones, si nosotros no controlamos la parte sanitaria, vamos a tener una crisis sobre otra. Y me refiero precisamente a una crisis de tipo económica. Hoy en día, las empresas, muchas de las cuales han cerrado o están batallando para mantener a sus personas, a las personas que ahí trabajan, por lo menos recibiendo algo de ingreso, ya están agotadas, ¿no? Han disminuido los salarios y a nivel mundial, probablemente el 81% de la fuerza laboral ha sido en alguna forma afectada por el tema del COVID-19. Y esto nos lleva al otro punto, que es la inseguridad. Y una inseguridad producto del desempleo que puede producirse si ahora en adelante no se toman las acciones necesarias para evitar que la crisis sanitaria produzca igualmente una crisis económica. Como el doctor Gracia mencionó, nosotros tenemos algunas cifras y en este momento, probablemente en los próximos 10 días, nosotros hayamos llegado a las cifras de China que tuvo inicialmente o de Suecia, teniendo dos formas diferentes de haber atacado el problema del COVID-19. En China, bajo un régimen férreo, se estableció una cuarentena de nadie entra, nadie sale, y en Suecia hicieron todo lo contrario, hicieron una cuarentena de tipo voluntaria para mantener la economía funcionando. Y hoy en día nosotros tal vez con una mezcla mal equilibrada de ambos modelos, porque hay que recordar de que 600, 700 mil personas tienen salvoconductos y esto es una cuarentena a medias, si se puede llamar en esa forma. Hoy en día estamos prácticamente que alcanzando a China, que fue donde se inició el problema del COVID-19. Y son lugares, por ejemplo, en Suecia, donde tienen una pirámide poblacional diferente y con un PIB de más del doble que tiene Panamá. Así que ellos tienen unas condiciones diferentes para poder afrontar con mayor éxito el problema, a pesar de que Panamá ha tenido un crecimiento muy interesante en los últimos 15 años, 10 años atrás.
¿Cuáles son las condiciones negativas que ha influido en esto? Tuvo que ver, por ejemplo, con la compra de ventiladores, la compra de algunos otros insumos, el tipo de mascarillas, las contrataciones que se hicieron a nivel de hoteles, de personas que tenían el contrato para hacer la sanidad de esas áreas, limpiarlos, ¿no? Son una serie de factores que no nos toca a nosotros decidir si estuvo bien o estuvo mal. Eso le corresponderá a las autoridades en su momento. Lo que sí crea esto, y es lamentable, es que produce un descontento en la ciudadanía y un nivel de insatisfacción y de incredulidad, que son factores tan importantes para que un gobierno pueda afrontar de la mejor manera posible el problema de una pandemia como esta. Eso es básicamente lo que ha sido la historia desde que comenzó el problema del COVID, cómo se ha manejado, y yo creo que tendremos la oportunidad de tener algunas consecuencias del manejo. Terán, por su intervención. Y como nos mencionó